Bien, en primer lugar, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto volver a estar acá porque es la segunda vez que me toca estar junto a tantas y tantos queridos compañeros y compañeras. Estamos en etapas muy importantes del país, por supuesto del Frente Amplio y de convocatoria. En ese sentido, decía muy bien Lilian, hoy venimos de una jornada histórica porque nos toca a veces en la vida política pasar por cosas buenas, agradables, que te motivan y que te permiten generar cosas positivas. Bueno, hoy nos tocó trabajar en algo inédito en la historia del Uruguay porque es la primera vez que el Parlamento uruguayo, por suerte, por unanimidad, y celebremos cuando los mensajes y las acciones se transmiten en forma material, en forma concreta, por todos los partidos políticos, pero estábamos hablando, como bien decía Lilian también, de una persona que tiene una enorme cantidad de acusaciones de 8 víctimas y otras 4 potenciales sobre uno de los delitos más graves que puede cometer una persona, que es el abuso de menores, que está tipificado y que además tuvo por parte de la fiscal un informe muy solvente, por lo menos la síntesis que nos llegó al Senado fue muy solvente, muy seria, muy fundada, y nos pone además en una situación que es necesario detenernos un instante, que es el mensaje que se le da desde quien ocupa responsabilidades de gobierno, en este caso que fue el Parlamento, pero antes el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y el Ministro del Interior, a la sociedad de la posición que está sobre hechos como los que hoy tuvimos que analizar. Fue muy triste comprobar que el Presidente de la República y el poder que tiene el gobierno, lo primero que hizo, la primera reacción ante una denuncia fue rodear al denunciado. Y pasaron los días cuando ya existían denuncias de otras víctimas y se siguió rodeando por parte del Ministerio del Interior a este senador. Y además, y está dicho en el informe de la fiscal, que se le fue, retaseado el apoyo del Ministerio del Interior en cuanto a las cámaras que son del Estado para el eventual seguimiento y la persecución de este eventual delito. Por lo tanto, desde el mensaje del ministro Heber hasta la actitud que se transmite sobre un tema que está lamentablemente instalado en la sociedad. El informe de CIPIAB último te habla de cerca de 7.000 casos en el Uruguay de abuso de menores, niñas o niños. Bueno, eso que está, entre comillas, normalizado para una parte de la sociedad, este tipo de cuestiones nos hace a todos los que tenemos responsabilidades tener mucho más aún para poder pararnos de frente y comenzar a enviar mensajes que vayan gradualmente transformando y generando condiciones para que aquellas personas que se animan a denunciar estas cosas tengan todas las garantías posibles. Y la todas las que necesitan. Y ahí bueno, pudimos hoy fue una jornada tener insumos importantísimos para que nuestra dirección los analizara. Que además alejó hablando de algo que nos parecía muy importante. Se dejó entrever que había chances de, vieron qué frase, de pactos de caballeros o de jornadas secretas. El acceso a la prensa de parte de los contenidos y el contenido al que accedimos nosotros demostró, ya lo habíamos hecho antes como Frente Amplio, que acá estábamos en una circunstancia muy delicada que todo lo contrario requería el conocimiento y el debate franco y abierto, duro, con altura, sobrio, pero sin ocultar el dolor y la tristeza que genera
este tipo de fenómenos cuando se da desde posiciones de peor aún desde posiciones de poder. En estas circunstancias, bueno, transcurrimos una sesión importante. Ahora venimos con Mario recién, él maneja más rápido que yo, siempre. Sí. Rápido y furioso. Rápido y furioso, exactamente. O sea, es así. Venimos de la Comisión de Asuntos Internacionales, hemos estado escuchando al ministro y a 17 asesores que vinieron con ellos, a largas intervenciones que faltó mostrarnos el intercambio comercial entre Uruguay y las Islas Feroe. O sea, fue una cosa larga, pero la conclusión es, tenemos un gobierno que anuncia mucho y concreta poco o casi nada. Por ejemplo, en el caso de China, parecía que nos comíamos a los niños crudos, que el Uruguay se llevaba puesto al Mercosur y soy el más guapo de América, y voy con China y hago el acuerdo, y lo que pasó es que no pasó nada. Al día de hoy, lo más importante que hizo el Uruguay en materia de acuerdos con China son los 17 acuerdos que hizo el gobierno anterior del Frente Amplio con Tabaré. Ese es el único avance material real. Lo demás, con Tabaré y Rodolfo, exactamente. Rodolfo canciller, Tabaré presidente. Ese fue el único avance real. Lo demás es viru-viru. No hay absolutamente nada, de nada. El Frente en esta etapa está jugándose cosas importantes. Yo siento que estamos mejor parados. Todos los niveles de opinión pública indican que estamos en 10 u 11 puntos más arriba de lo que estábamos a la misma altura en el gobierno pasado del propio Frente. Eso significa, bueno, que por un lado el Frente asimiló la autocrítica que comenzó a promover, que la sociedad y una parte de la sociedad que se había alejado del Frente Amplio comenzó a recomponer, que nos miramos un poco a nosotros mismos y que el proceso de renovación de género y de generaciones se está dando gradual y sostenidamente en el Frente. Sin estridencias, sin saltos alocados, pero hoy tenemos, por suerte, un elenco muy importante de compañeras y compañeros que son los que tienen la responsabilidad de seguir llevando las banderas del Frente Amplio de aquí en más. Y ese proceso se ha naturalizado, por suerte, lo hemos estado asimilando, lo estamos procesando y lo estamos trabajando con los compañeros que son históricos referentes del Frente Amplio, por supuesto, por ejemplo Danilo o por ejemplo Pepe, para poder poner dos de los históricamente de mayor peso y volumen político que nos ayudaron a estar donde estamos. Pero esto continúa y tenemos que seguir esa construcción. Y en esa construcción, y voy a ser breve porque llegué tarde, estamos en la conformación de convocatorias sereñistas progresistas. Cometimos, hablando de autocríticas, muchos errores, pensando lo mismo, teniendo una misma visión, nos separamos en instancias electorales donde nos teníamos que juntar. Y eso nos llevó a estar subrepresentados, o mejor dicho, a subrepresentar a toda la gente que quería que estuviéramos estas corrientes mejor representadas en el Parlamento. ¿Para qué hicimos convocatoria? Sí, la estamos formulando para, por un lado, mostrarle a la sociedad una visión de izquierda moderna, independiente, genuinamente sereñista y progresista. No tenemos el monopolio de eso ni pretendemos tenerlo, pero sí que la mayoría de quienes somos sereñistas y progresistas decidimos hacer este esfuerzo juntos y priorizar lo colectivo y lo que nos une por encima de las aspiraciones personales o individuales. Y eso es una lección que debemos meternos entre pecho y espalda. ¿Por qué? Porque es estratégico que en la próxima elección nacional hagamos los máximos esfuerzos para comparecer, como nos comprometimos, a una presentación electoral, de la cual siempre, cada día estamos más cerca, única, con un solo Senado
y con 19 listas departamentales. Ese es un objetivo no electoral en sí mismo, sino la expresión de decir, acá anteponemos un proyecto común, somos una apuesta común y ponemos eso al servicio de una idea, de valores, de sentimientos que son los que nos unen y los que nos expresan como espacio político. Somos, lo demostramos en 2021, un espacio fuerte, recién nacido, lo volvimos a demostrar en el encuentro de Atenas y ahora tenemos que volver a demostrarlo en el futuro. En el caso nuestro, de Asamblea Uruguay, hemos tenido un debate, hemos tenido conversaciones con compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país. Hemos tratado de hacerlo incluyendo visiones con determinadas, por supuesto, quizá lentitudes a la hora de poder tomar definiciones, lo cual nos pudo haber llevado a que en distintos puntos del país, en Montevideo, en Canelones, en el interior, cada uno se fue construyendo ideas propias con respecto a todo el ciclo electoral, pero la decisión de Asamblea Uruguay, que ustedes ya conocen, es respaldar la candidatura para las elecciones y para el Congreso del Frente Amplio, las elecciones internas, del compañero Mario Vergara. Y le voy a decir por qué, en breves palabras. En primer lugar, porque Mario está forjado en ideas sereñistas, porque trabajó junto a Danilo en uno de los pilares, no el único, pero uno de los pilares fundamentales de la construcción del primer gobierno sereñista, que fue aquel que comenzó a levantar el Uruguay y que generó las condiciones económicas para las políticas sociales, como las que refería Lilian, fueran posibles y empezar a cambiar aquello que habían quedado tan mal durante tantos años en nuestro país. Es un hombre que tiene esa formación sereñista, fue parte de los equipos del general Seregni y además tiene dos condiciones más que son muy importantes. Una de ellas es la de haber ejercido cargos de gobierno del Poder Ejecutivo. Eso, a quienes les tocó esa responsabilidad, lo lleva a tomar decisiones y a estar preparado a responder a veces a cuestiones que son de interpelación cotidiana y a la vez tener mirada estratégica. Y ahora, por supuesto, en un trabajo parlamentario, que lo venimos compartiendo en estos años y que creo, quizá con algo de falta de modestia, que hemos puesto mucho esfuerzo en esta tarea y hemos intentado representar de la mejor manera posible a este espacio en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por supuesto que las decisiones electorales, léanse candidaturas o algunas u otras, son la expresión de algo que trasciende ello, que es la decisión política de estar y de ser un espacio de construcción colectiva y de trabajar para adelante con una mirada sereñista y con una construcción de futuro que trascienda cualquier ciclo electoral. ¿Por qué? Porque, como bien decimos desde la izquierda en la que todos abrevamos, las metas para quienes creemos que tenemos que trabajar para transformar la sociedad no son metas electorales o meras metas de alcanzar cuotas de poder, por más que éste se necesite para transformar la sociedad que queremos hacia el futuro. Son metas políticas que trascienden todo aquello que es electoral. Pero para tener objetivos comunes, para trabajar, tenemos que redoblar la militancia. Tenemos que construir este espacio con generosidad, con amplitud, con ganas y con convencimiento de que las metas se construyen juntos, que son posibles y que son necesarias para tener un frente amplio aún más plural, aún más fuerte y tener en un futuro gobierno del frente
porque vamos a ganar en 2024 un Frente Amplio que vuelva a darle esperanza a todas y a todos los uruguayos. Muchas gracias. Salud, compañeras, salud, compañeros. Y a seguir militando duro.